Hoy tenemos la suerte que nos acompaña Mar García Calvente, que, bueno, la doctora es toda una autoridad nacional en género y salud, materia además que imparte en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Es directora también del experto en género y salud por la Universidad de Granada y coordinadora del clúster de género, salud y servicios sanitarios también en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Así que con semejante currículum en lo que estamos es expectantes a atender tu conferencia, que hoy versará sobre los cuidados, un tema del que ya hemos hablado a lo largo de estas jornadas y que creo que hay que destacar en esta situación en la que estamos atravesando. Y bueno, pues Mar nos hablará de los cuidados durante la pandemia y la salud de las mujeres. Por lo tanto, creo que tenemos mucho que aprender de ella hoy. Habrá un turno de preguntas al final de su intervención. Por lo tanto, os pido que las dejéis registradas en el chat para que, bueno, finalmente podamos hablar y conversar un poco con Mar y que nos responda a las inquietudes que hayan surgido tras esta ponencia. Así que yo, sin más, la palabra es tuya, Mar. Muchísimas gracias por participar y bueno, estamos atentos a tu exposición. Bueno, hola, buenos días a todas y a todas. No sé si se me oye bien. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación y por este fantástico ciclo que estáis desarrollando, que me parece una gran idea y estoy encantada de compartir panel con grandes expertas en temas de género. Voy a compartir una presentación. Espero que no haya problemas técnicos porque lo hemos probado y funcionaba bien. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar que mi charla de hoy va a versar sobre los cuidados durante la pandemia y su impacto en la salud de las mujeres. Es verdad que el tema de los cuidados está muy presente, ha estado muy presente durante todo el tiempo de confinamiento y bueno, seguirá dando que hablar. Numerosos organismos internacionales y también nacionales, incluidos el Instituto de la Mujer del Ministerio de España, habla de que la crisis generada por el coronavirus ha situado a los cuidados en el centro y a las mujeres en primera línea de respuesta a la enfermedad. Esto es verdad, se ha dicho, se ha repetido mil veces y vamos a ver un poco en mi charla lo que intentaré es desgranar un poco qué influencia o cómo se han desarrollado los cuidados durante esta situación que hemos vivido y que estamos viviendo y cuál es el impacto que esa situación tiene o puede tener en la salud de las mujeres. El universo de los cuidados está poblado por mujeres. Sabemos que en el mundo el 70% del personal sanitario son mujeres. En España el 66% del personal sanitario está constituido por mujeres y el 85% en el caso del personal de enfermería. El 84% del personal de las residencias de mayores y personas dependientes también son mujeres y las empleadas de hogar, sobre todo en el trabajo informal que no está regularizado, son uno de los grupos más vulnerables y en su inmensa mayoría, alrededor del 93%, también son mujeres. Por lo tanto, cuando hablamos de cuidado, estamos hablando del protagonismo y la contribución de las mujeres. En España, el 75% aproximadamente de las personas que prestan cuidado a las personas dependientes también son mujeres. Se habla del iceberg de atención a la salud, en el sentido de que este cuidado informal, este sistema informal no remunerado, prestado por las personas de la red de apoyo de esas personas que necesitan cuidado, es la parte oculta de esa gran masa de cuidados de salud. Y este sistema informal
pues forma la parte oculta invisible de esa parte de ese sistema de cuidado global, pero es la parte de mayor magnitud. Aquí estamos hablando de que en ese sistema informal, fundamentalmente en los hogares, pero también en las instituciones sanitarias y sociales, pues conlleva la prestación de tareas como el cuidado a la enfermedad o la decisión de acudir o no a los servicios sanitarios cuando se detectan síntomas, o la ayuda instrumental a las personas que no pueden atenderse a sí mismas o cuidarse por sí solas, el acompañamiento, la vigilancia, la ayuda a la movilidad, al aseo, a la alimentación y también, como no, y muy importante, el apoyo afectivo que todas las personas necesitamos. Se ha calculado que en España este sistema informal constituye un 88% del tiempo total que se dedica a los cuidados de salud, mientras que el sistema sanitario, ese sistema formal profesionalizado, que es la parte visible del iceberg, constituye el 12% de esta magnitud del tiempo de cuidado. Por lo tanto, estamos hablando de una magnitud muy importante que ahora veremos también con algunas cifras, bueno, pues cuánto supone en tiempo de dedicación. Para estructurar un poco mi exposición, pues la he organizado en tres tiempos. Los cuidados antes de la pandemia, cómo podemos visualizar de dónde partimos en el tema de los cuidados durante la pandemia, qué han significado, qué están significando y, bueno, pues una hipótesis o varias hipótesis acerca de qué puede pasar con los cuidados después de la pandemia, cuando pase esta situación que, bueno, sin duda en algún momento pasará. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Bueno, pues antes del brote del COVID-19, las mujeres de la Unión Europea dedicaban 13 horas más que los hombres cada semana a los cuidados de salud domésticos o cuidados no remunerados. En España, el tiempo que dedican las mujeres al trabajo no remunerado duplica al que dedican los hombres. España es uno de los países occidentales con mayor frecuencia y con mayor intensidad en el cuidado informal. Por ejemplo, en este estudio de la OCDE, el 15% de las personas adultas de nuestro país dedica algún tiempo a la semana a ayudar a personas que lo necesitan en sus actividades de la vida doméstica, actividades muy básicas de cuidado personal. Pero no solamente es cuestión de cuántas personas dedican algún tiempo, sino la intensidad de ese tiempo. Y somos uno de los países que dedicamos más tiempo a ese cuidado. Es decir, no solo muchas personas dedican tiempo al cuidado, sino que además lo dedicamos con mucha intensidad. Esto, como veremos, va a tener que ver con el impacto en salud. En España, concretamente, según los datos de la encuesta de discapacidad y dependencia, 9 de cada 10 personas cuidadoras declaran cuidar todos o casi todos los días de la semana. Más del 50% de esas personas en jornadas de más de 8 horas y el 30% más lleva 8 años cuidando. Y un dato muy importante es que en más del 70% de los casos, esas personas cuidadoras, que podemos llamar cuidadoras principales, es decir, las principales responsables de ese cuidado, son mujeres. Por lo tanto, podemos decir que el rostro de ese cuidado invisible es una mujer. Las mujeres son en las 3/4 de los cuidadores y las cuidadoras de personas con dependencia, que estamos o están en las edades medias de la vida, que suelen residir en el mismo hogar, en el mismo domicilio que la persona con discapacidad o dependencia a la que cuidan. Y un hecho importante es que la probabilidad de ser cuidado por un familiar es mayor cuando la persona que recibe cuidados es un varón que cuando la recibe una mujer. Es decir, que las mujeres son las principales cuidadoras, pero luego cuando ellas necesitan, cuando nosotras necesitamos de cuidados de la familia, pues tenemos menos probabilidad de que nos lo presten. Ese familiar
que presta esos cuidados. En la mayor parte de las veces es una hija cuando la persona que requiere cuidados es una persona mayor, sobre todo, y una mujer, o la esposa cuando quien recibe cuidados es un hombre. Sin embargo, España es uno de los países occidentales que menos dedica en Producto Interior Bruto al sistema de cuidados de larga duración. Por ejemplo, aquí vemos como países como Suecia o como Holanda, con regímenes de bienestar diferentes entre sí, pues dedican mucho más porcentaje del Producto Interior Bruto que se dedica en España al sistema de cuidados de larga duración. Eh, Dicho esto, podemos identificar, o me gustaría resumir, en 4 dimensiones las desigualdades de género en los cuidados. En primer lugar, la desigualdad de género en la responsabilidad de cuidar. En segundo lugar, la desigualdad de género en el trabajo de cuidar. En tercer lugar, la desigualdad de género en el impacto que tiene el cuidar sobre nuestra vida. Y en cuarto lugar, la desigualdad de género en la forma que tenemos de asumir y de afrontar esos cuidados. En primer lugar, voy a detenerme un poco y voy a dar algunos datos respecto a estas 4 grandes desigualdades de género en los cuidados. En primer lugar, en cuanto a la responsabilidad de cuidado, bueno, pues muestro aquí en esta gráfica, con datos de la encuesta andaluza de salud, el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres a lo largo de las distintas etapas de la vida que participa en los cuidados de algún miembro del hogar que lo necesitan. Vemos aquí que la brecha de género es muy importante en las edades medias de la vida, es decir, hay mucho más porcentaje de mujeres que cuidan que de hombres, y que luego esa brecha va disminuyendo a lo largo de las edades más mayores. Sin embargo, no desaparece en ningún caso, incluso en edades pues de 75, 80 años y más. Por lo tanto, las mujeres somos las principales responsables de los cuidados a las personas que lo necesitan dentro de los hogares y de las familias. En segundo lugar, la desigualdad de género en el trabajo de cuidar. Es decir, no solamente nos diferenciamos o tenemos desigualdades en el porcentaje de personas que cuidan, sean hombres o mujeres, sino que el tipo de actividades que realizamos de cuidado las mujeres y los hombres también es diferente. Estos datos también de la encuesta de discapacidad nos muestran que las mujeres cuidamos durante más horas al día y a la semana y que prestamos fundamentalmente tareas de cuidado personal, es decir, aquellas que son tareas cotidianas que requieren una dedicación diaria, no se puede prescindir de ellas, por ejemplo, la ayuda al aseo, la ayuda a la alimentación o la ayuda a la movilidad, y que además cuidamos durante más años. En cambio, los hombres realizan, cuando cuidan, realizan más frecuentemente tareas que tienen que ver o bien con la ayuda a la movilidad, tanto dentro o fuera del hogar, como a realizar gestiones en el mundo exterior. Es decir, aquí también se muestra cómo en tantos otros aspectos de la vida de las mujeres está, en cuanto a los cuidados, más relacionada con el ámbito privado, con el ámbito del hogar. Esto también contribuye a que su contribución sea mucho más invisible, y en cambio los hombres cuidan más en el ámbito exterior y por lo tanto su actividad de cuidados pues resulta más visible. En tercer lugar, la desigualdad de género en el impacto de cuidar. Esta es una gráfica de hombres y mujeres que cuidan, ambos grupos, y cuáles son las consecuencias económicas o laborales del hecho de cuidar sobre su vida. Vemos que es mucho más frecuente en las mujeres representadas en las columnas azules eh, cualquiera de estos tipos de consecuencias. Por ejemplo, no puede plantearse trabajar fuera de la casa, o ha tenido que dejar el empleo por el hecho de cuidar, o reducir su jornada laboral, o tiene problemas económicos por el hecho de cuidar. Pensando en el impacto de cuidar sobre la salud, y ya centrándonos en el tema concreto del impacto de cuidar sobre la salud de las mujeres, vemos que también hay una brecha de género importante en ese impacto entre hombres y mujeres que cuidan. Aquí vemos cómo esa brecha aumenta cuando aumenta la edad,
y son bastantes más las mujeres que perciben que cuidar está teniendo un impacto negativo sobre su salud y concretamente su salud se ha deteriorado desde que cuidan o por el hecho de cuidar, este porcentaje es bastante más importante, casi el doble, de mujeres que de hombres perciben este impacto sobre su salud. Por lo tanto, podemos decir desde un punto de vista de salud pública, que es a lo que yo me dedico, que cuidar supone un riesgo para la salud. Es decir, desde el punto de vista de los servicios sanitarios, de profesionales sanitarios, deberíamos de tener en cuenta, pues lo mismo que preguntamos a las personas a las que atendemos, pues si fuman o si hacen ejercicio físico o cuál es su dieta, su hábito alimenticio, porque sabemos que son factores de riesgo para la salud, pues deberíamos de indagar cuál es la situación de cuidados, cuál es la responsabilidad de cuidados de esas personas, porque también supone un riesgo para la salud. Hay ya numerosos estudios que muestran que este impacto sobre la salud es tanto de tipo físico como emocional en términos de sobrecarga, de problemas de salud física, de problemas de salud mental. Por ejemplo, mayores tasas de depresión y ansiedad entre las mujeres que cuidan que entre los hombres que lo hacen. Hábitos de vida de riesgo, por ejemplo, trastornos del sueño, abandono de la alimentación saludable, falta de ejercicio físico saludable. Y incluso hay estudios que muestran que hay una mayor tasa de mortalidad. Sin embargo, el impacto de los cuidados sobre la salud no es homogéneo en todos los grupos de personas que cuidan. Sabemos que es mayor en mujeres, sobre todo mujeres mayores que tienen mala salud previa, de nivel socioeconómico desfavorecido y que tienen un escaso apoyo social. Es muy importante la influencia del apoyo social en el impacto en la salud de los cuidados. Es decir, las personas que viven la situación de cuidado en soledad y que perciben que no reciben el apoyo de su red más cercana o incluso de las instituciones, tienen peores consecuencias en su salud que las personas que eh, perciben que sí reciben ese apoyo. Esto va a ser muy importante a la hora de diseñar y de pensar en posibles intervenciones desde las administraciones públicas. Bien, en cuarto lugar, la desigualdad de género en la forma de asumir y afrontar los cuidados. No solamente tenemos mayor responsabilidad en los cuidados, hacemos tareas distintas que requieren mayor dedicación y más contacto directo. Ya veremos cómo esto en esta época de pandemia es importante con la persona a la que cuidamos, sino que además asumimos y afrontamos los cuidados de distinta manera. Aquí les traigo los resultados o parte de los resultados de una investigación de tipo cualitativo que hicimos con hombres y con mujeres a los que les preguntábamos cómo percibían su salud, cómo identificaban esas desigualdades de género en salud y a qué atribuían ese estado de salud que tenían, ¿no? Vimos cómo las personas que cuidaban, hombres y mujeres, asumían el rol de cuidado de una manera muy diferente. Las mujeres asumimos el rol de cuidados como un rol nuestro. La socialización de género diferencial nos lleva por camino que nos lleva a entender que nosotras somos las responsables del cuidado, digamos de manera natural. Por lo tanto, asumir los cuidados para nosotras es una obligación personal y una obligación también social. La propia sociedad entiende que los cuidados es una obligación para las mujeres. Por lo tanto, no asumir este rol es penalizado socialmente. Pensemos también que desde los servicios sanitarios y también desde los servicios sociales, cómo atribuimos a esa responsabilidad de cuidar a las mujeres y a los hombres, y a lo mejor nos damos cuenta de que lo atribuimos de manera diferente y desigual. Para los hombres, en cambio, el rol de cuidados es un rol prestado, no es un rol propio, sino que lo han asumido pues por diferentes situaciones en su contexto. Por lo tanto, es un rol que se entiende como un rol altruista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando no se asume no es penalizado, es decir, no se espera que los hombres
asuman esa responsabilidad de cuidar cuando hace falta y, sin embargo, cuando la asumen es una responsabilidad que es premiada por la sociedad, incluso por ellos mismos. Estos hombres a los que entrevistábamos nos decían, recuerdo el caso de uno de ellos, un hombre de mediana edad que cuidaba a su esposa que tenía una gran dependencia, decía, bueno, es que la gente me mira a mí como si fuera un héroe y es que yo realmente le dedico mucho tiempo a mi mujer. Es decir, que realmente esta manera de afrontar los cuidados es diversa, es distinta por el rol de género asumido en el caso de las mujeres y de los hombres. Bien, por lo tanto, vemos que antes de la pandemia ya los cuidados eran una responsabilidad femenina y que además tenían un impacto negativo sobre la salud de las mujeres que cuidan, pues con diversos factores, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con los cuidados durante la pandemia? Bueno, pues durante la pandemia estamos viendo que el virus no afecta de manera igual a hombres y a mujeres. Aquí traigo algunos datos del Ministerio de Sanidad mostrando cómo las mujeres son, digamos, el porcentaje de personas que padecen COVID al principio de la pandemia, en la primera ola, era mayor en los hombres, pero ya veremos que después del confinamiento ha empezado a crecer el porcentaje de mujeres contagiadas y sobre todo vemos que las mujeres tienen cuadros que son relativamente menos graves. Por ejemplo, la mayor tasa de hospitalización es de los hombres. Aquí se ve claramente como los hombres son más hospitalizados que las mujeres. También son los que ingresan con más frecuencia en las unidades de cuidados intensivos y también fallecen cuando padecen la enfermedad con más frecuencia que las mujeres. ¿Esto significa que las mujeres nos vemos menos afectadas por la pandemia? Pues no, no es así. Una cosa es que el virus afecte más a los hombres que a las mujeres o más, de manera más grave, y otra cosa es que las mujeres nos veamos menos afectadas por la pandemia. Por ejemplo, aquí muestro cómo los casos de COVID-19 diagnosticados se distribuyen por sexo según el tipo de contacto que han tenido. Son más las mujeres que han tenido un contacto con un paciente con COVID, un contacto con una persona con infección respiratoria aguda, que a veces puede ser COVID, aunque no esté diagnosticado, pues porque no se han realizado las pruebas diagnósticas o por lo que sea, que son más mujeres las que son profesional sanitario, de las que padecen COVID, hasta un 76% del personal sanitario infectado por el virus son mujeres, y que son también más mujeres las que han tenido este contacto a partir de su visita a un centro sanitario. Aquí os muestro también una gráfica, yo creo que es bastante ilustrativa, de cómo el porcentaje de hombres y mujeres afectados por el virus fue bastante similar, incluso superior en los hombres en las primeras etapas, en la primera oleada de la pandemia, y sin embargo, a partir del confinamiento, a partir de las 2 semanas del confinamiento, empiezan a crecer con mayor frecuencia el porcentaje de mujeres infectadas. Esto se puede interpretar de muchas maneras, pero yo creo que los cuidados tienen mucho que ver con esta gráfica. Es decir, que si los cuidados son una responsabilidad de las mujeres y cuidar significa un factor de riesgo para contagiarse por el virus, que ahora veremos que sí, pues bueno, somos las mujeres las personas más expuestas a este contagio. Por lo tanto, los cuidados durante la pandemia son un factor de riesgo de exposición al virus. Esto está claro, lo reconoce todo el mundo y esto tiene que ver con varios factores que hemos revisado. Primero, porque las mujeres se exponen más por su papel asignado como cuidadoras, tanto cuidadoras profesionales en el ámbito sanitario, sociosanitario, en las residencias de mayores, en la atención a domicilio, etcétera, en el trabajo doméstico, como en el cuidado no remunerado, en el cuidado informal.
Por otra parte, hemos visto que también las mujeres asumen mayoritariamente los cuidados de las personas afectadas en la propia casa, en el propio hogar. Las mujeres cuidan durante más tiempo y en tareas de atención personal, lo cual supone un mayor riesgo de contagio por una mayor cercanía. Son tareas cotidianas que hay que realizar sí o sí y que entrañan un mayor riesgo de cercanía con aquellas personas a las que se cuida y que pueden estar afectadas por el virus. Y también somos las mujeres las encargadas de asumir otras tareas domésticas que tienen que ver con la prevención del contagio y con la cercanía, pues por ejemplo, a la ropa utilizada por personas infectadas, a las superficies, a los instrumentos que se tocan, etcétera. Y esto también aumenta la exposición al virus. Pero los cuidados no son solamente un factor de riesgo de exposición al virus, sino que son también un recurso esencial en la atención a la salud durante la pandemia, por varios elementos. El aislamiento domiciliario, que hemos visto que es una medida fundamental y que sigue siendo una medida fundamental para detener el contagio y la expansión de la pandemia. Bueno, pues, ¿quién cuida a esas personas que tienen que estar aisladas en los hogares? Son las cuidadoras, digamos, tradicionales, ya lo eran antes de la pandemia y siguen siéndolo durante la pandemia. Estas personas cuidadoras en los hogares no solamente se ocupan de las medidas de aislamiento, sino también de las medidas de prevención para otros miembros del hogar. Pero también las personas cuidadoras han atendido a la salud de las enfermedades crónicas durante todo este periodo de pandemia. Sabemos que se han reducido los servicios de atención sanitaria a problemas de salud crónicos, incluidos problemas de salud mental, que esos problemas, por lo tanto, han sido atendidos en el ámbito del hogar. Es decir, las personas que ya padecían enfermedades crónicas, que tenían afectada su salud por este tipo de patología o que tenían algún tipo de dependencia, no han dejado de tenerla durante la pandemia. Sin embargo, los recursos sanitarios se han dedicado fundamentalmente a atender la crisis del coronavirus, la crisis sanitaria. Esto está siendo así todavía, pues porque la atención directa en los centros sanitarios, pues sabéis que se realiza en primer lugar vía telefónica y si es necesario vía presencial. Pero muchas personas no acuden a los centros de salud, los hospitales, incluso cuando ven que lo necesitan, pues por miedo al contagio. Es decir, que muchas de estas patologías se están atendiendo en los hogares, a veces con poco apoyo de los recursos sanitarios disponibles. Y también se han atendido en los hogares y se siguen atendiendo en los hogares pues aquellas condiciones de salud que, no siendo urgentes, sin embargo en otra situación se podría haber derivado o haber producido una consulta a los servicios sanitarios, y en esta ocasión pues no se produce, pues por, como ya digo, dificultades de acceso o miedo al contagio. Bien, por lo tanto vemos que el cuidado o los cuidados son un factor de riesgo para la exposición al virus durante la pandemia y que también han sido y siguen siendo un recurso esencial de atención a la salud durante la pandemia. Pero un tercer factor importante ha sido el confinamiento. ¿Qué ha pasado durante el confinamiento que hemos tenido durante este periodo pasado y que estamos ahora teniendo con medidas más localizadas y más llamadas quirúrgicas, ¿no? Es decir, referidas a áreas concretas? Pero ¿qué supone esa situación de confinamiento para los cuidados? Pues supone una refamiliarización, es decir, una vuelta a desplazar la responsabilidad de los cuidados, que ya era una responsabilidad importante en los hogares y asumida fundamentalmente por las mujeres antes de la pandemia, pues esto se ha intensificado, es decir, los roles de género relacionados con los cuidados, los roles tradicionales, se han reforzado durante la pandemia. Y específicamente y especialmente durante las etapas de confinamiento.
por el cierre de los centros educativos y de cuidado de menores. Niñas y niños han tenido que estar confinados en casa y atendidos por las personas del hogar, por los adultos del hogar. ¿Ha supuesto esto una redistribución de tareas? Podría ser una oportunidad para estimular la corresponsabilidad. Bueno, pues los pocos estudios que tenemos, los pocos datos que tenemos hasta ahora de esa situación, nos dicen que no siempre es así. Es decir, que es verdad que se ha producido una redistribución del reparto de tareas entre hombres y mujeres dentro del hogar, sobre todo referido al cuidado de menores. Los hombres han asumido más las tareas, pero, sin embargo, la responsabilidad de cuidar ha seguido pivotando y siendo asumida fundamentalmente por las mujeres. Es decir, la magnitud de esta refamiliarización ha sido mucho mayor que la magnitud de la redistribución de la responsabilidad de cuidar. Por otra parte, se han suprimido durante el confinamiento actividades de cuidado, de servicio de cuidado para personas mayores y dependientes, que ya de por sí son escasos. Por ejemplo, se ha dificultado, incluso se ha reducido drásticamente el proceso de valoración de personas dependientes, los servicios de ayuda a domicilio, los servicios de centros de día, incluso los servicios residenciales para mayores y dependientes, pues sabéis que han estado de manera muy importante en el centro, en el ojo de la pandemia, y que no han recibido nuevos ingresos. Incluso personas que estaban institucionalizadas, pues las familias han vuelto a llevárselas a casa precisamente por el miedo al contagio en la residencia. También el cuidado de personas mayores que antes eran autónomas, durante el confinamiento han necesitado ayuda exterior para la compra de alimentos, de medicamentos u otro tipo de apoyo, incluido el apoyo afectivo a distancia, pues vía telefónica, vía WhatsApp, vía videoconferencia, que también esa familia, digamos, extensa ha provisto esos cuidados. Y por último, el factor del teletrabajo y la pérdida de empleo ha supuesto y sigue suponiendo una mayor sobrecarga de cuidados, sobre todo para las mujeres que ya asumían esa responsabilidad y que siguen asumiéndola y sin servicios de apoyo existentes. Bueno, pues para ir terminando, ¿cuáles son las medidas, ¿no? O cuáles son las propuestas de medidas durante la pandemia? Bueno, os traigo aquí el posicionamiento de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, a la cual yo pertenezco, sobre el impacto de la COVID en colectivos más vulnerables. Incluye dentro de los colectivos vulnerables a las cuidadoras familiares. Son una parte de los grupos especialmente vulnerables durante la epidemia y que, por tanto, dice la sociedad, deben de ser objeto de una atención especial. Propone como medida a corto plazo atender a las necesidades de esas cuidadoras familiares, no tanto en relación al cuidado que tienen que prestar, sino también a las necesidades propias derivadas de este proceso de cuidado y del aislamiento que ha supuesto durante el periodo de pandemia, sobre todo durante el confinamiento. ¿Qué han hecho los países para apoyar a esas personas cuidadoras no remuneradas durante la pandemia? Bueno, pues en este informe reciente de la Red Internacional de Cuidados de Larga Duración, hicieron un estudio multipaís, entre los cuales estaba España, viendo qué medidas se habían puesto en marcha por parte de los distintos países. Y hemos visto, o el estudio ha visto, que realmente la responsabilidad de muchas personas cuidadoras informales durante la etapa de pandemia ha aumentado, puesto que sus redes de apoyo habituales no han estado disponibles, sean redes de apoyo informales, familiares, o sean redes de apoyo institucionales. ¿Qué han hecho los países? Bueno, pues el sector voluntario ha sido fundamental en brindar apoyo tangible a estas personas cuidadoras. Lo hemos visto en nuestro país, numerosísimas, diría yo, iniciativas
a nivel local, del tercer sector, incluso grupos de apoyo mutuo autoorganizados durante la pandemia que han procurado que pues, las personas con dependencia, las personas mayores no estuvieran solas, estuvieran bien cuidadas y también proveer apoyo a estas personas cuidadoras. La mayor parte de los países han ofrecido diversas medidas de apoyo virtual, de apoyo a través de las redes, de Internet, para las personas cuidadoras. Y muchos países han brindado documentos de orientación, pautas de orientación y documentos de recursos posibles de apoyo a cuidadoras no remuneradas. Sin embargo, lo que este estudio no ha detectado es que los países hayan aumentado, por ejemplo, el apoyo financiero a personas cuidadoras. No se ha aumentado este tipo de apoyo y que tampoco se ha reconocido que las personas cuidadoras eran unas personas que requerían recursos adicionales para el cuidado que estaban prestando, incluso recursos de protección frente al contagio por el virus, como por ejemplo un acceso, digamos, prioritario a las pruebas diagnósticas o a equipos de protección personal. ¿Qué medidas se han adoptado en España? Bueno, pues en este informe se identifican algunas medidas que se han adoptado relativas al cuidado. Por ejemplo, un fondo social extraordinario de 300 millones de euros para ayudar a las necesidades relacionadas con COVID y, entre otras cosas, pues este fondo se tendría que destinar a favorecer la atención domiciliaria o aumentar la cantidad de dispositivos de teleasistencia. Se ha puesto en marcha el plan Me Cuida a partir del 18 de un decreto publicado el 18 de marzo, por el que el gobierno español ha establecido que los cuidadores ha detectado que los cuidadores tienen nuevas tareas de cuidado familiar derivados por el COVID y tienen derecho a solicitar unas condiciones de trabajo que se ajusten a esa situación de cuidados, por supuesto, con un ajuste proporcional en los salarios. También ha habido, y este informe lo identifica, numerosas medidas de apoyo por parte de los ayuntamientos y del tercer sector, vía infografía, folletos, guías de apoyo, servicios de apoyo psicológico, servicios de asesoramiento telefónico a personas cuidadoras durante la pandemia. Pero ninguno de esos documentos oficiales relacionados con la asistencia social y sanitaria proporciona medidas específicas que se deban de tomar para apoyar a las trabajadoras privadas, este sector del cuidado, ¿no? Muchas veces no regularizado, que supone el empleo doméstico y de cuidado, a las trabajadoras privadas de los cuidados o a las personas que reciben la prestación económica por cuidado en el entorno familiar. Bien, y ya terminando, porque creo que estoy ya como en el límite del tiempo, una breve reflexión acerca de qué puede pasar con los cuidados después de la pandemia o yo diría que más que después de la pandemia, cuando logremos controlar suficientemente esta situación que ahora mismo está en plena efervescencia en una segunda ola de la pandemia, cuando lleguemos a poder controlar esa situación y bueno, estemos en lo que se ha llamado una nueva normalidad. ¿Qué va a pasar con los cuidados? Bueno, sabemos que a medio y largo plazo esta situación va a tener consecuencias para la vida y la salud de las mujeres. Si hemos visto que esta situación de pandemia está suponiendo una sobrecarga aún mayor de cuidados para las mujeres y que esto influye en su salud, pues es previsible que veamos ese reflejo en los indicadores en salud de la población y es previsible que veamos peores indicadores de salud física y sobre todo de salud mental a partir de esta situación de pandemia. La salud mental es una de las dimensiones de salud que más está viéndose afectada por la pandemia y por las condiciones en las que tenemos que vivir esta situación de pandemia.
Estas consecuencias de mayor estrés y mayor sobrecarga de cuidado y carga mental van a suponer previsiblemente, ¿no? Esto es una hipótesis, porque todavía no hemos salido, no tenemos datos, pero previsiblemente van a suponer un mayor deterioro de los indicadores de salud, sobre todo un aumento de la brecha de peor salud entre hombres y mujeres. También sabemos que hay riesgos de salud para la salud de la doble presencia, y estos riesgos son mayores en aquellas mujeres que asumen el doble papel de cuidadores, tanto en el ámbito remunerado como profesionales, como en el ámbito informal. Eh, en contacto, en entrevistas que hemos tenido con personas que estaban en la primera línea y que están, ¿no?, en la primera línea de afrontamiento de la pandemia, profesionales sanitarias o de servicios sociosanitarios, identifican como un factor de estrés muy importante este miedo que tienen porque su trabajo en contacto con pacientes de COVID eh, les suponga un riesgo de contagio para sus propias familias. Y entonces esta doble carga mental de los cuidados profesionales y no profesionales es muy importante. Y en tercer lugar, bueno, sabemos que esta pandemia y la crisis de crisis que conlleva, pues tiene y va a tener consecuencias en otras esferas de la vida, laborales, económicas, en las pensiones, en los usos del tiempo, en las relaciones familiares y sociales. Y esto nos va a cambiar, nos está cambiando la vida. Por lo tanto, el contexto de los cuidados va a cambiar necesariamente a raíz de esta pandemia. Puede cambiar a peor o puede cambiar a mejor. Es decir, tenemos un riesgo muy importante para la igualdad y la equidad de género. Sabemos por otras crisis anteriores que las crisis no son buenas para la equidad de género. Entre otras cosas, hay retrocesos en políticas de igualdad durante las crisis, por ejemplo, la crisis económica del 2008 o incluso algunas otras epidemias que se han producido, como la crisis del ébola en África o la del Zika en Centroamérica. Sabemos que lo que Julia Smith llama la tiranía del urgente, es decir, lo urgente no nos permite atender a factores muy importantes de equidad de género. Por lo tanto, las pandemias y las crisis que conllevan son, digamos, un factor de peligro, un factor negativo para las políticas de igualdad. También esa refamiliarización y la expulsión de miles de mujeres del mercado laboral pondrá en riesgo los avances conseguidos en igualdad hasta ahora, que en un documento muy reciente de Naciones Unidas a propósito de los 25 años de Beijing, veíamos cómo había habido avances, pero los avances eran todavía muy lentos y el peligro de retroceso está ahí. Pero también tenemos una gran oportunidad para, como decía al principio de la exposición, efectivamente colocar los cuidados en el centro de nuestra atención. Y esto, que sea un riesgo de retroceso o un retroceso, o que sea una oportunidad, pues depende de nosotros, depende de qué decisiones tomemos en relación con los cuidados en estos momentos. Voy a ir terminando, solamente poner que el Congreso de los Diputados, sabéis que en la Comisión de la Reconstrucción y de Medidas para la Reconstrucción a partir de la pandemia, pues constituyó un grupo específico de trabajo sobre políticas sociales y sistema de cuidado, y estas son algunas de las medidas que ese grupo de trabajo recomienda y que tienen que ver con los cuidados, como una ley de usos del tiempo, situar la corresponsabilidad en el centro de las políticas de conciliación, desarrollar una ley del tercer sector, o bien reevaluar la ley de dependencia y sus efectos sobre el sistema de cuidados, sobre todo de larga duración. Por lo tanto, y ya termino con esto, pues para evitar la agudización de esas desigualdades de género a raíz de esta pandemia, pues organismos como ONU Mujeres instan a los gobiernos a adoptar acciones sin demora. Es decir, esto no es algo que, como no es urgente, se pueda dejar para después, sino que tenemos que tomar medidas desde ya
precisamente para evitar males mayores posteriores, ¿no? Y una de las medidas que ONU Mujeres recomienda es prestar atención a lo que ocurre en los hogares y potenciar el reparto equitativo de la carga de cuidado y de tareas domésticas entre hombres y mujeres. Esto puede ser una gran oportunidad para erradicar estereotipos y roles de género que tan arraigados están en la mayoría de los hogares del mundo. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, espero que haya sido de utilidad y estoy abierta al debate y a las preguntas que podáis tener. Muchísimas gracias a ti, Mar, por tu interesantísima exposición. Nada más importante que ponernos de cara frente a los números, como bien has hecho, una realidad imperante y, bueno, y posicionarnos en este contexto de pandemia mundial en el que nos encontramos y, bueno, el reflejo tan significativo que nos han mostrado con los números, con las cifras y con las conclusiones de los estudios y de las investigaciones que habéis abordado. Así que felicidades por ese trabajo y ahora sin más vamos a pasar a intentar responder a las preguntas que nos hacen en el chat. Y en primer lugar tenemos una pregunta, creo que es de Silvia Gómez, a quien le gustaría saber hasta qué punto se aplica la perspectiva de género en atención primaria de cara a poder detectar patologías psicosomáticas y emocionales de salud mental como fibromialgias, etcétera, y que no sigan cuestionando y definiéndonos como exageradas cada vez que vamos a urgencias con temas cardiovasculares, de ansiedad o etcétera, ya sean como consecuencia de ese malestar de género, el gaslighting, invisibilización, minusvalorización, discriminaciones en el empleo, acoso, violencia de género e incluso más de tipo psicológico, etcétera. Bueno, esta pregunta es muy importante porque efectivamente si desde la primera línea de atención, desde la atención primaria, también desde la hospitalaria, pero en atención primaria, ¿no?, que es donde se centra la pregunta, no existe esta mirada de género, no existe esta sensibilidad y yo diría que también se necesita formación en profesionales sanitarios, en enfoque de género hacia la salud. Efectivamente no se pueden detectar esos sesgos de género en la atención y bueno, nosotras nos dedicamos a esto. En la presentación se ha dicho, ¿no?, que coordino el diploma de especialización en género y salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública y no quiero hacer propaganda de mi libro aquí, pero sí que es verdad que es una formación, este tipo de formación es muy necesaria para profesionales sanitarios. Los profesionales y las profesionales sanitarias que la realizan, o bien este curso u otros disponibles, realmente cambian su mirada respecto a cómo interpretar esas necesidades en salud, esos síntomas de las mujeres y de los hombres también, y cómo aplicar este enfoque de género para efectivamente no equivocar el diagnóstico y no equivocar el tratamiento. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres somos grandes consumidoras de medicamentos psicolépticos, sobre todo de antidepresivos y ansiolíticos. Hace falta mirar este consumo, esta hipermedicalización con enfoque de género, porque no es que las mujeres tengamos una predisposición natural y biológica a padecer depresiones. Los estudios de género lo que nos dicen es que no es así, y aunque haya diferencias biológicas, son muy importantes los factores de género que implican o que digamos que impactan en nuestra salud de manera diferencial. Los cuidados es uno de los factores, ¿no? También cómo expresamos nuestros síntomas y nuestro malestar. Esto tiene que ver con la socialización diferencial de género. Uno de los trabajos que he presentado aquí es un trabajo cualitativo con entrevistas en hombres y en mujeres, y en ese mismo trabajo una de las mujeres entrevistadas decía, cuando nos deprimimos nosotras lloramos y ellos se emborrachan. Yo creo que lo expresaba muy bien. Es decir, la expresión de nuestros malestares es diferente por la socialización de género diferencial.
Por lo tanto, si desde los servicios sanitarios no tenemos esta formación para identificar esas diferencias en en la expresión de los síntomas, incluso en las enfermedades en sí, pues difícilmente vamos a poder atender adecuadamente la salud de hombres y mujeres. Es decir, que esta formación no es necesaria, yo diría que es imprescindible. Y desgraciadamente, ya sí que, bueno, hago manifestar un poco mi protesta en este sentido, y no solo mía, sino también de las personas que se forman en este enfoque y que se preguntan, ¿por qué no me enseñaron a mí esto antes? ¿Por qué durante el grado universitario, cuando yo estudié medicina o estudié enfermería o estudié fisioterapia, no me enseñaron esto? Entonces, esto, bueno, pues es una tarea pendiente. En muy poquitas universidades de nuestro país existe digamos, esa incorporación. No diría yo que no existen estudios de género, que por supuesto que existen, sino esta incorporación de los estudios de género, esta mirada a las carreras sanitarias. Esto es lo que es bastante infrecuente, ¿eh? Son estudios de posgrado, másteres, diplomas, cursos más cortos que suele hacer la gente, digamos, de manera voluntaria cuando tiene una sensibilidad especial, pero ni siquiera, digamos, de manera obligatoria o requerida para ejercer adecuadamente tu profesión, ¿no? Entonces, por supuesto, yo reivindico que la formación de los profesionales y las profesionales sanitarias es imprescindible para incorporar esta mirada a la salud de las mujeres y también de los hombres, ¿eh? Los hombres se ven perjudicados por estos sesgos de género. O sea, el no diagnosticar adecuadamente una depresión en un hombre quiere decir que no la tratamos adecuadamente, y bueno, ahí están las tasas de suicidios, que es mucho mayor en las mujeres perdón, en los hombres que en las mujeres. No me quiero enrollar demasiado en esta pregunta porque podríamos estar mucho tiempo, pero la respuesta es totalmente de acuerdo en que hace falta esa formación. Comparto contigo, Mar, esa reivindicación por la formación y porque se incorpore en los planes de formación de los grados universitarios, concretamente del que estamos hablando, por la importancia que bien has destacado tú que la tiene. Bueno, y vamos con la segunda pregunta. Me gustaría saber si se ha realizado algún trabajo de investigación con personas con identidades diversas, por ejemplo, personas trans que se sienten mujer. En esos casos, estas personas reproducen esos roles de género en los cuidados de forma similar y su salud también se ve afectada en igual medida. A ver, yo no conozco esos estudios, pero es un tema absolutamente, digamos, yo diría que no solamente importante, sino que muy acuciante. Es decir, sabemos que las personas trans eh, asumen muchas veces los roles tradicionales de género del género al cual transitan, pero también sabemos que hay muchas personas trans que transitan de otras maneras en los géneros. Es decir, que yo creo que el tema de los cuidados y cómo esos cuidados pueden reproducir o no reproducir, ¿no? Esos roles tradicionales en personas que transitan en los géneros, pues me parece un tema que es muy interesante de estudiar. Yo desconozco, no digo que no haya, puede que haya, pero desconozco los estudios sobre el tema. Recientemente hemos publicado, perdonadme también que cite un trabajo propio, pero bueno, yo traigo aquí mi experiencia. Hemos publicado un cuaderno para la salud de las mujeres eh, sobre la salud de las mujeres trans. Y bueno, el autor es un autor de reconocido prestigio y experiencia en la investigación y el activismo en las personas trans. Él es un hombre trans y bueno, pues hay un material ahí que no es un material para profesionales, es un material para ciudadanía, pero creo que se puede consultar, puede ser de interés para ver un poco una panorámica de la salud de las mujeres trans, no específicamente de los cuidados, pero sí de su situación de salud y de lo mucho que hay por investigar en ese campo.
Mar, no tengas ningún reparo en trasladarnos tu experiencia, conocimiento, sea de lo que sea, aunque sean obras tuyas, todo lo contrario, agradecemos que sí, que las puedas aportar. Y en tercer lugar nos preguntan de qué manera se podría dar respuesta con perspectiva de género desde el área de igualdad y cohesión social en los municipios de la provincia, siendo compatible con medidas como el Plan Me Cuida para no repetir recursos y optimizar los mismos. Bien, creo que esa pregunta viene para mí. Bueno, desde la Diputación de Sevilla estamos tratando de abordar la problemática en dos niveles, ¿no? Por un lado, con este ciclo de webinarios, lo que pretendíamos y pretendemos es sentarnos a pensar, meditar, hacer un análisis en el contexto actual y presente en el que está sucediendo para poder sacar unas conclusiones y unas iniciativas bueno, que eso esperamos, conseguir sacar un documento para que estas iniciativas puedan trasladarse al terreno local y por otro lado nos quedamos, nos preocupamos y nos ocupamos con una expresión que ya Mar ha adelantado, ¿no? Con respecto a la atención que hay que prestar en cuidado, peligro, que la igualdad está en riesgo de retroceso. Por lo tanto, nos ocupamos de tratar de mantener en primera línea el mantenimiento de todo lo alcanzado a nivel local en los pueblos de la provincia de Sevilla, de mantener y reforzar que esas políticas no decaigan, a la vez que intentaremos implementar nuevas iniciativas y nuevas medidas en materia de igualdad de género a nivel local, como digo, en toda la provincia de Sevilla. Luego teníamos otra pregunta por aquí que nos dice, la investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas, Margarita Salas, concluye que resultaría fundamental que los análisis desagregados por sexo se incluyeran ya desde las fases de diseño de los ensayos clínicos, tanto para medicamentos como para vacunas, porque si no, no podremos dar cuenta del impacto diferencial entre mujeres y hombres del COVID. ¿Qué opina Mar Calvente? Bueno, he leído esta noticia esta mañana en un periódico digital. Se basa y me ha parecido muy interesante en distintos estudios de revistas de prestigio internacionales que muestran cómo, por ejemplo, a base de los estudios de seroprevalencia o de pacientes con COVID, cómo los tratamientos que se están implementando para pacientes con COVID, incluso los ensayos clínicos de la vacuna, deberían de tener en cuenta esta desagregación por sexo. ¿Por qué? Pues porque entre muchas de las diferencias biológicas que nos distinguen entre hombres y mujeres, organismos masculinos y organismos femeninos, vemos que tenemos distinta reacción a los medicamentos, a muchos medicamentos, a otros no. Pero esto hay que investigarlo, y si no se investiga, pues no existe. Es decir, como tantas otras cosas en los estudios de género, la invisibilización es uno de los peligros. Y se nos invisibiliza, por ejemplo, no desagregando datos por sexo. Para prepararme esta ponencia, estaba revisando los datos del Ministerio de Sanidad de ayer, porque quería traer los datos más actualizados posibles sobre el COVID. Bueno, pues me sorprendí de no encontrar, yo no lo encontré, a lo mejor están, pero no lo encontré en la página, datos desagregados por sexo desde finales de mayo hasta ahora. Es decir, que hasta mayo se habían desagregado por sexo y estaban en los informes epidemiológicos pues las características de la COVID, pacientes diagnosticados, hospitalizaciones, UCI, fallecimientos, etcétera. A partir de esa fecha, de finales de mayo, aproximadamente del último informe que yo consulté el 25 de mayo, ya los informes no se presentan por sexo. Y seguro que el dato está. Es decir, el dato está porque se recoge el dato de sexo y se recoge el dato de edad junto con otros datos, pero no se informa. ¿Qué pasa? Que este artículo al que alude la persona que hace la pregunta, o estos artículos, porque es una colección de artículos diversos en diversas revistas, pues lo que llama la atención es que en muchos de los ensayos clínicos, por supuesto de los medicamentos, digamos, anteriores, pero también del COVID, ahora mismo se están informando
sin información, sin datos desagregados por sexo. ¿Cuál es el riesgo que corremos? Pues que como en otros medicamentos, incluso en el tema tan popular y tan esperado, ¿no? Y en el que tantas expectativas se están poniendo como la vacuna, pues resulta que los efectos sean diferentes en hombres y mujeres y no los estemos identificando. Ese es el peligro. El peligro es no estudiarlo, porque si no lo estudiamos y no lo identificamos, pues sencillamente podemos encontrarnos con sorpresas. Por ejemplo, sorpresas, se citaba en este artículo algunos medicamentos antidepresivos que no habían estado testados en mujeres y por lo tanto se les daba una dosis equivalente en hombres y en mujeres y tenían más efectos secundarios en mujeres. Es que esto puede pasar también al revés. Es decir, que no solamente tengan más efectos secundarios, sino que tengan menos eficacia. ¿Mm? Entonces, esto hay que estudiarlo. Y vuelvo otra vez a la importancia de la formación. En este caso, en investigación biomédica de las personas que están involucradas, tanto desde el ámbito del laboratorio como en estos centros del CSIC, del que parte esta noticia, hasta el ámbito más clínico. O sea, mirar la salud con enfoque de género significa esto, ser capaces de identificar similitudes y diferencias. Y si no desagregamos por sexo, esto es el principal, digamos que es la condición necesaria, aunque no suficiente. El artículo que yo he leído sobre esto, pues centraba las diferencias en las diferencias biológicas, pero citaba muy poquitas diferencias en cuanto a género. Mm, hay que estudiar ambas, hay que estudiar las diferencias biológicas, por supuesto, son importantes, pero también hay que tener en cuenta factores de género que no son biológicos y que tienen que ver con la eficacia de los tratamientos, con los efectos secundarios, con la evolución de las enfermedades. Entonces, si se me permite una crítica a este artículo en el cual, lo digo con todas las precauciones, no he podido profundizar, pues porque lo he leído esta misma mañana antes de esta sesión. Si se me permite una crítica, diría que es un artículo sensible a las diferencias biológicas de sexo, pero bastante ciego a las diferencias y las desigualdades de género. Entonces, hay que combinar las dos cosas. En salud trabajamos con la biología y sobre todo, y muy importante, trabajamos con determinantes sociales, entre otros el género. Tenemos que tener en cuenta los dos, porque si no, estamos perdiéndonos una parte importante de la realidad que nos afecta a la salud de hombres y mujeres. Muchas gracias, Marc. Ahora viene otra pregunta que creo que ha sido respondida en el contexto en el que estás comentando. ¿No crees que la evaluación clínica se hace con sesgos de género y que por tanto el sistema sanitario no ofrece los diagnósticos adecuados a las mujeres que terminan siendo tratadas con pastillas? Sí, he comentado algunas cosas en la primera pregunta. No obstante, tengo que decir también que no todo es malo. Es decir, que en el sistema sanitario ahora mismo, nuestros profesionales y nuestras profesionales, también hay muchas profesionales y muchos profesionales sensibilizados en esto. Afortunadamente, en los últimos años, en las últimas décadas, se está produciendo mucha más investigación científica en el campo de la medicina y de la salud en general referente a este tipo de enfoque. Por lo tanto, las personas que están, digamos, yo diría en primer lugar sensibilizadas, pero en segundo lugar también las que están más preocupadas por estar actualizadas en su campo de trabajo, tienen acceso a estos estudios y por lo tanto creo que hay ya una masa crítica, si no suficiente, yo diría que bastante importante. También hay grupos de trabajo en las sociedades profesionales, por ejemplo, las sociedades de medicina de familia, de atención primaria, incluso sociedades profesionales, no hablo solo de la mía, de salud pública y administración sanitaria, sino también sociedades de médicas hepatólogas, de médicas cardiólogas, de médicas psiquiatras interesadas por estos temas. Entonces yo creo que es muy importante también decir que esta sensibilidad ya empieza a permear en la práctica del sistema sanitario. Y muchos protocolos que se utilizan y que se definen y que se diseñan
pues desde las instituciones sanitarias tienen este enfoque de género, porque, entre otras cosas, porque nos lo indica la ley de igualdad. Es decir, la ley de igualdad nos obliga también al sistema sanitario a que las estadísticas en salud, los informes sanitarios, los protocolos sanitarios incorporen este enfoque de género. Por lo tanto, bueno, pues eso es yo creo que es un avance muy importante, pero claro, las que estamos preocupadas por este tema, pues nos gustaría que fuera más rápido y más importante, ¿no? Así es, eso es lo que nos preocupa, la lentitud con la que vamos avanzando en determinados aspectos. Ya nos gustaría más agilidad y rapidez. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Quiero agradecer a las personas que han participado del chat, así como a Silvia Gómez Soler, que nos incluye un enlace de un artículo de Conversation que ha recibido relativo al tema que estamos hablando, así como a Concesión Díaz Rodríguez también, que ha participado activamente de este chat, a todas las personas presentes y, como no, a nuestra titular, que hoy ha ejercido de ponente. Muchísimas gracias, Mar, una vez más por tu participación en este foro y bueno, nos emplazamos al próximo 13 de octubre, en el que tendremos la siguiente ponencia en este ciclo de políticas locales en clave de género de la Diputación de Sevilla. Así que, sin más, despido este webinario de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a todos por vuestra presencia y por vuestro interés. Chao, Mar, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, encantada.